Todas las especies de la galaxia creían que los humanos eran débiles hasta que una clase demostró que la evolución recompensa la supervivencia, no el tamaño. Lo que estás a punto de presenciar no es violencia. Es una lección de por qué las especies de los mundos de la muerte nunca deben subestimarse. Nadie me dijo que los humanos estaban locos hasta después de ver a uno desmantelar a 10 de mis compañeros de clase como si fueran muñecos de entrenamiento. Mi nombre es Kelbore y soy un Tian, lo que significa que tengo 4 brazos, ojos compuestos que pueden ver en 17 espectros diferentes y suficiente sentido común para saber cuando alguien está a punto de tomar una decisión catastróficamente estúpida. Aparentemente, mis compañeros de clase vexorianos no compartían este último rasgo. Se supone que la Academia Militar Galáctica en Practice 7 es la mejor institución de la Federación. Tenemos cadetes de 43 especies diferentes, instalaciones de vanguardia y profesores que han comandado flotas en guerras reales. Lo que aparentemente también tenemos es una grave escasez de instintos de supervivencia entre ciertos estudiantes. Era la clase de teoría de combate del tercer periodo con el instructor Rex, un corincanoso que había participado en las guerras de rebelión. El aula olía a aire reciclado en las feromonas nerviosas de 70 especies diferentes apiñadas en gradas. La mayoría prestábamos atención a la pantalla holográfica que mostraba las formaciones de la flota. Sin embargo, la mayoría, los vacorianos de la última fila, habíamos decidido que hoy era el día perfecto para darle un codazo al humano. Ese humano, Jack Shen, el único terrano de toda nuestra cohorte. Los vacorianos son altos, orgullosos y crónicamente incapaces de callarse. Su especie evolucionó en un mundo de alta gravedad, lo que les proporcionó tejido muscular denso y huesos que probablemente sobrevivirían a un accidente de transbordador. Esto les hace creer que son los seres más resistentes de la galaxia. Alerta de spoiler, no lo son. Drovak, el cabecilla, llevaba semanas provocando a Jack. Pequeños comentarios aquí y allá. Comentarios sarcásticos sobre la fragilidad humana. Bromas sobre su ridícula esperanza de vida de apenas 100 ciclos. Observaciones sobre los suaves y esponjosos que parecían en comparación con las especies guerreras. Jack, para su crédito, había ignorado todas y cada una de ellas. Se sentó 3 filas delante de mí. Su postura se relajó, tomando notas en su bloc de datos como si el instructor Rax estuviera diciendo algo interesante. Su especie solo tiene 2 brazos, lo que parece un fallo de diseño, y pelo creciendo en los lugares más extraños, lo que parece una pesadilla de higiene. Pero siempre fue educado, siempre preparado y, al parecer, siempre paciente, hasta hoy. Drovak se inclinó hacia adelante. Su enorme figura proyectaba una sombra sobre los asientos. Oye, Chen, siseo tan fuerte que media clase lo oyó. Anoche estuve leyendo sobre la Tierra. ¿Tu mundo es qué? ¿70% agua? ¿Y tu especie ni siquiera puede respirar en él? ¿Qué clase de patética evolución es esa? Sus amigos rieron disimuladamente. Eran 10 en total, todos vexorianos, todos construidos por transportistas. Jack no se giró, siguió escribiendo. ¿Y tu gravedad? Otro intervino. Una hembra llamada Sakar 98 estándar. Mi abuela entrena en gravedades más altas. ¿Cómo se desarrollan los músculos? Más risas. He oído que los humanos necesitan dormir en cada ciclo. Drovak continuó, entusiasmándose con el tema como bebés. ¿Necesitas una siesta? Chen, ¿te conseguimos una manta? El aula se había quedado en silencio. Incluso el instructor Rolex había dejado de hablar, sus 3 ojos fijos en la última fila con una expresión que no pude descifrar. Advertencia, tal vez, o tal vez curiosidad morbosa. Jack finalmente dejó de escribir. Dejó su bloc de datos con mucho cuidado, con mucha precisión. Luego se giró en su asiento. Su rostro estaba tranquilo, demasiado tranquilo. Los humanos tienen unos músculos faciales fascinantes que pueden transmitir 1000 emociones. Y ahora mismo, los Jacks no transmitían absolutamente nada. ¿Terminaste?, preguntó en voz baja. Drovak sonrió, mostrando todos sus dientes. ¿Por qué vas a hacer algo al respecto? Piel suave. Jack se levantó lentamente. El movimiento fue fluido, controlado, económico. No era particularmente alto para los estándares victorianos, tal vez la estatura promedio para su especie, con una complexión delgada que Drovak y su tripulación probablemente confundieron con debilidad.
Siéntate, humano, dijo Drovak, levantándose de su asiento. Su amigo se quedó de pie con él, formando una muralla de músculos y arrogancia. Antes de que te avergüences, Jack, gritó el instructor Rex, con una voz que transmitía una advertencia. Vuelve a tu asiento. Jack lo ignoró. Sus ojos, esos extraños ojos depredadores que miran al frente, característicos de los humanos, no se apartaron del rostro de Drovak. Te voy a dar una oportunidad, dijo Jack, con la voz aún tranquila, aún serena. Discúlpate y siéntate. Podemos olvidar que esto pasó. Oh, cómo desearía que Drovak hubiera aceptado esa oferta. Cómo me hubiera gustado que hubiera reconocido el peligro en ese tono. Pero los vacorianos son orgullosos y estúpidos, y Drovak tenía un don especial para ambas cosas. Se rió. Se rió de verdad. ¿O qué, Chin? ¿Vas a presentar una queja? Corre. Llorando a la administración. Última oportunidad, repitió Jack. La expresión de Drovak pasó entonces de burlona a enfadada. Dio un paso adelante, acortando la distancia entre ellos en 2 largas zancadas. No me das oportunidades, humano. Eres débil. Tu especie es débil. Todo tu planeta es una broma trazada que solo entró en la Federación porque aprendiste a construir motores de salto primitivos. Empujó a Jack con fuerza, con ambas manos contra su pecho. Jack retrocedió 2 pasos, recuperó el equilibrio y sonrió. No era una sonrisa amistosa. Era el tipo de sonrisa que debería haber despertado todo el instinto de supervivencia en el cerebro de Drovak, gritándole que corriera. En cambio, se aclara la garganta, Drovak atacó. Ese fue su último error. El puñetazo llegó rápido. Un fuerte gancho de derecha que habría destrozado la mandíbula de la mayoría de las especies en la academia. Drovak tenía el alcance y la confianza de alguien que nunca había perdido una pelea. Jack se agachó como si supiera que venía. Entonces hizo algo completamente absurdo desde un punto de vista táctico. En lugar de retirarse, crear distancia, pedir ayuda o hacer cualquiera de las cosas razonables que un oponente más pequeño debería hacer, se acercó justo a la guardia de Drovak y le dio un codazo en la garganta. El sonido fue húmedo y crujiente. Drovak emitió un sonido ahogado. Se tambaleó hacia atrás, llevándose las manos al cuello, con los ojos abiertos de sorpresa y dolor. Jack no esperó. Giró. Sus piernas se extendieron en un arco bajo que alcanzó a Drovak detrás de las rodillas. A pesar de su tamaño, a pesar de sus músculos de alta gravedad, Drovak cayó con fuerza. El suelo tembló cuando lo golpeó. 1 abajo, 9 para el final. Transcurrieron 5 segundos. El aula estalló en caos. Saxara se abalanzó sobre Jack desde la izquierda, gritando algo en vacoriano que mi traductor se negó a procesar. Ella estaba rápido, más rápido que Drovak, y sus garras estaban extendidas. Los vexorianos tienen garras retráctiles en cada uno de sus 4 dedos. Diseñadas para escalar las montañas cristalinas de su mundo, pueden destrozar la mayoría de los materiales. Jack se giró, la vio venir y ni siquiera intentó bloquearla. En cambio, agarró un panel de datos del escritorio más cercano y se lo lanzó a la cara. La golpeó de lleno en el grupo de ojos. Ella aulló, tropezó, y Jack acortó la distancia antes de que pudiera recuperarse. Él agarró su brazo extendido, lo giró en una dirección que los brazos no deben girar y aprovechó su propio impulso para estrellar su cara contra el escritorio. 1 vez, 2 veces. El tercer impacto dejó una abolladura en la superficie metálica. Se desplomó al suelo, inconsciente. 2 abajo, 10 segundos. Quiero ser claro en algo. Tengo 4 brazos. He estudiado combate durante 3 ciclos en esta academia. Me he entrenado en combate en gravedad cero, sistemas de armas y combate cuerpo a cuerpo táctico. Estaba viendo esto a menos de 5 metros. Apenas podía seguir los movimientos de Jack. Se supone que los humanos son lentos. Sus tiempos de reacción están documentados como promedio. Su fuerza, nada destacable. Su durabilidad, irrisoria comparada con especies como los vacorianos o los corinos. Pero Jack se movía como en los videos de entrenamiento que vemos de depredadores ápice. Eficiente, brutal, preciso. 3 vorianos más se abalanzaron sobre él simultáneamente, intentando aprovechar su ventaja numérica. Estrategia inteligente, ejecución deficiente. Jack se agachó, y quiero decir, increíblemente bajo.
Su cuerpo se dobló de formas que no deberían ser anatómicamente posibles. El primer puñetazo del boreano pasó por encima de su cabeza. Jack se incorporó de un salto, clavándose la parte superior del cráneo en la mandíbula inferior del vacoriano. El crujido resonó por toda la clase. Los humanos tienen cráneos gruesos, al parecer, más gruesos de lo que creía. La cabeza del vacoriano se echó hacia atrás y se desplomó. 3 abajo, 15 segundos. El segundo del trío agarró a Jack por detrás, rodeándolo con los brazos en un abrazo de oso aplastante. Los vexorianos pueden ejercer una presión equivalente a un hidráulico. Presionar. Los he visto doblar barras de acero durante entrenamientos de fuerza. Jack no forcejeó para liberarse. En cambio, echó la cabeza hacia atrás, golpeándola contra la cara de su captor. 1, 2, 3 veces. Sangre. Sangre vexoriana púrpura brillante lo salpicó a ambos. El agarre se aflojó. Jack dejó caer su peso. Se deslizó por debajo de la presa debilitada, giró y golpeó con el puño la rodilla del vexoriano. La articulación se dobló hacia un lado con un ruido como de ramas que se rompen. El vexoriano gritó, cayó, y Jack lo silenció con una brutal patada en la sien. 4 abajo, 20 segundos. El tercero del grupo dudó. Error fatal. Jack lo agarró por el cuello del uniforme, tiró de él hacia adelante y le asestó 3 rápidos puñetazos en el abdomen. Podía oír como el aire salía de los pulmones del vexoriano. Jack remató con un uppercut que lo levantó del suelo. 5 abajo, 25 segundos. El instructor Rex gritaba ahora, intentando abrirse paso entre la multitud de estudiantes que se habían arrimado a las paredes. Las alarmas de seguridad sonaban a todo volumen. La mitad de la clase gritaba. La otra mitad, como yo, estaba paralizada por la fascinación y el horror. Los 5 vexorianos restantes se habían dispersado, rodeando a Jack como cazadores en manada. Intentaban coordinarse para comunicarse con señales manuales. Una táctica decente. Jack simplemente esbozó esa aterradora sonrisa de nuevo. Uno de ellos intentó ser astuto. Agarró una silla y la blandió contra la cabeza de Jack. Jack se agachó, atrapó la silla en el columpio trasero y se la arrancó al vacoriano. Luego la usó como arma, estampándola contra el atacante más cercano con la fuerza suficiente para doblar la estructura metálica. 6 abajo, 32 segundos. Tiró la silla destrozada a un lado y se enfrentó a los 4 restantes. 2 de ellos cargaron juntos, coordinados esta vez, desde ángulos diferentes. Jack agarró el borde de un escritorio, de los pesados de la academia que están atornillados al suelo, y con un chirrido metálico lo arrancó. Lo blandió como un garrote. Ambos vexorianos cayeron, en una maraña de extremidades y muebles rotos. 8 abajo, 40 segundos. Necesito que entiendas algo. Estaba viendo esto. Mi cerebro procesaba la información visual, pero una parte de mí se negaba a creerlo. Se suponía que esto no era posible. Los humanos eran débiles, frágiles, blandos. Excepto que Yachen estaba de pie en medio de un aula que parecía haber sido azotada por un desastre natural, respirando solo un poco más fuerte de lo normal, rodeado de vexoranos inconscientes, y ni siquiera sangraba. El 9º vexorano, un cadete llamado Troxel, a quien había visto levantar pesas que aplastarían a la mayoría de las especies, intentó un enfoque diferente. Tomó un extintor de la pared y lo roció en la cara de Jack, intentando cegarlo. Inteligente, creativo, inútil. Jack se cubrió los ojos con un brazo, atravesó la nube química y tacleó a Troxil por la cintura. Cayeron al suelo juntos, pero Jack estaba encima. Y lo que sucedió después no fue una pelea. Fue violencia educativa. Golpe, golpe, golpe. Cada uno medido, cada uno preciso, cada uno asestado con la clase de una fría eficiencia que denotaba un entrenamiento serio. Troxil dejó de moverse. 9 abajo, 55 segundos. El último vexoriano en pie era un cadete llamado Borgat. Era el más pequeño del grupo, lo que lo hacía significativamente más grande que Jack y el único que parecía haber desarrollado siquiera un poco de instinto de supervivencia. Levantó las manos con las palmas hacia afuera. «Espera», dijo con voz temblorosa. «Espera, me rindo. No quiero pelear». «Por favor». Jack se levantó lentamente del cuerpo inconsciente de Troxil.
Su uniforme estaba roto, salpicado de sangre púrpura que no era suya, y sus nudillos sangraban. La primera herida que le veía. Miró a Borgat. Solo miró. El aula se había quedado en completo silencio, salvo por las alarmas de seguridad y los gemidos de los heridos. «Buena decisión», dijo Jack en voz baja. Entonces, el instructor Rex finalmente los alcanzó. Junto con 3 oficiales de seguridad con equipo táctico completo, desenfundaron sus armas aturdidoras y apuntaron a Jack. «Retírese, cadete Chen». Relax ladró, «Manos donde podamos ver». Jack levantó las manos lentamente, sin movimientos bruscos, sin agresividad. Su expresión había vuelto a una calma neutral, como si acabara de terminar un ejercicio de entrenamiento rutinario en lugar de desmantelar a 10 oponentes en menos de 1 minuto. «La pelea ha terminado, señor», dijo Jack respetuosamente. «Ellos la empezaron. Lo terminé». Uno de los oficiales de seguridad, un corpulento Corin, que probablemente superaba en peso a Jack por 3, se acercó con cautela. Miró la masacre. Miró a Jack, miró a los 9 vexorianos inconscientes esparcidos por la sala como juguetes abandonados en el vacío. El oficial susurró. «¿Qué son?» Jack sonrió, esta vez con una sonrisa genuina, cansada y quizás un poco triste. «Humano», dijo simplemente. «Solo humano». De todos modos, lo ataron. «Procedimiento», explicó Relax, aunque sus 3 ojos no dejaban de moverse entre Jack y los cadetes heridos con una expresión que sospechosamente parecía respeto mezclado con miedo. Mientras sacaban a Jack del aula, pasó junto a mi escritorio. Nuestras miradas se cruzaron por un instante. «Disculpen el desorden», dijo. No pude responder. Mi traductor funcionaba bien. Mis cuerdas vocales funcionaban, pero mi cerebro aún intentaba procesar lo que acababa de presenciar. 10 vexoranos en menos de 60 segundos, un humano. Los médicos llegaron 3 minutos después, con camillas y equipo médico flotando tras ellos. Empezaron a clasificar a los heridos, murmurando entre ellos sobre conmociones cerebrales, huesos rotos, articulaciones dislocadas y lo que uno de ellos describió como un trauma de combate clásico. Drovak seguía en el suelo, consciente, pero sujetándose la garganta y jadeando. Levantó la vista mientras lo subían a una camilla. Sus ojos me encontraron entre la multitud. Vi miedo allí, un miedo puro y primario. Había empezado una pelea con lo que creía una presa. Había aprendido por las malas que los humanos no son presas. Son depredadores con rostros amigables. La enfermería fue un caos durante las siguientes 6 horas. Fui allí no porque estuviera herido, sino porque necesitaba verlo con mis propios ojos. Necesitaba confirmación de que lo que había sucedido en esa aula era real y no una especie de alucinación colectiva provocada por una cafetería de mala calidad. Comida. Era real, dolorosa y costosamente real. Dvak tenía una tráquea fracturada y necesitaría cirugía reconstructiva. Sakara tenía 3 huesos faciales rotos y una conmoción cerebral grave. Fro tenía la mandíbula rota, 2 costillas fracturadas y lo que los médicos llamaron un traumatismo craneal significativo. Los demás tenían varias fracturas, articulaciones dislocadas, hemorragias internas y suficientes hematomas como para pintar una nave pequeña. 10 cadetes militares entrenados de una especie guerrera de alta gravedad, todos abatidos por un humano en menos de 60 segundos. El personal médico no dejaba de sacudir la cabeza, revisando sus instrumentos y volviendo a comprobar las lecturas como si el equipo fallara. Una doctora, una pelterana con 6 extremidades y siglos de experiencia, simplemente permanecía de pie en medio de la bahía con aspecto perdido. «He tratado heridas de combate de 3 guerras», dijo sin dirigirse a nadie en particular. «Estos cadetes parecen haber luchado contra un escuadrón de asesinos entrenados. Uno de ellos, solo uno», dijo Borgat, el único vexoriano que no había luchado, sentado en una cama en un rincón. Estaba físicamente bien, pero no dejaba de mirarse las manos como si lo hubieran traicionado. Me acerqué a él con cuidado. «¿Estás herido?» Me miró y vi algo en sus ojos que nunca había visto en un borano. Vergüenza, sí, pero también algo más profundo. Comprensión, quizá. «Casi luché contra él», dijo Borgat en voz baja. Iba a hacerlo, pero entonces vi lo que le hizo a Troxel.
La forma en que se movía y algo en mi cerebro me gritaba que parara, que me sometiera. Una decisión inteligente, dije. Mis antepasados eran superdepredadores en nuestro mundo. Vorgak continuó con voz distante. Evolucionamos cazando en manadas, abatiendo criaturas del doble de nuestro tamaño. Tenemos instintos, unos instintos profundos, que nos dicen cuando nos enfrentamos a otro depredador, cuando estamos en inferioridad numérica. Hizo una pausa. Ese humano despertó todos y cada uno de esos instintos. Antes de que pudiera responder, el instructor Rex entró a la enfermería con otros dos oficiales de la academia. Uno era el comandante, un almirante Corin condecorado que dirigía todas las instalaciones. El otro era alguien que no reconocí, una delgada centurana con tabletas de datos flotando alrededor de su cabeza. Reunieron a los boranos conscientes, a mí y a varios otros testigos. Lo que siguió no fue la reprimenda que esperaba. En cambio, fue un sermón. Los centuranos hablaron primero. Se llamaba profesora Liz, aparentemente la especialista en xenobiología de la academia. Quiero mostrarles algo, dijo, activando una pantalla holográfica. Esta es la Tierra, el mundo natal del cadete Chen. El planeta giraba ante nosotros azul, verde y blanco con un aspecto engañosamente pacífico. La Tierra está clasificada como un mundo mortal. Liz continuó. Uno de los únicos 17 planetas conocidos de la Federación que entra en esta categoría. La superficie está poblada por millones de especies. Casi todas evolucionaron para la depredación o la supervivencia contra depredadores. Los humanos no son la especie más fuerte de su planeta. No son los más rápidos, ni los más venenosos, ni los mejor camuflados. Se detuvo. Imágenes. Criaturas con dientes enormes, otras con espirales aplastantes, cosas con garras que hacían que las garras vexorianas parecieran herramientas de aseo. Entonces, ¿cómo se convirtieron los humanos en la especie dominante? Liz preguntó. ¿Por qué construyeron ciudades y naves espaciales mientras que estas otras criaturas siguieron siendo animales? Cambió la pantalla, mostrando un esqueleto humano junto a un ovorio. Los humanos evolucionaron como cazadores persistentes. Pueden regular su temperatura corporal mediante la secreción de agua, lo que les permite correr durante horas, días, incluso persiguiendo a sus presas hasta que se desploman por agotamiento. Sus manos pueden manipular herramientas con una precisión que la mayoría de las especies requieren mejoras cibernéticas para igualar. Sus cerebros están programados para el reconocimiento de patrones, el pensamiento táctico y la resolución creativa de problemas. Otra imagen. Secciones del cerebro humano iluminándose, pero lo más importante, dijo Liz, su voz se volvió más aguda. Los humanos evolucionaron en un entorno de amenaza constante. Desarrollan sistemas de respuesta al estrés que inundan sus cuerpos con sustancias químicas que mejoran el rendimiento en situaciones de peligro. Adrenalina, cortisol. Su tolerancia al dolor aumenta. Su tiempo de reacción mejora. Su producción de fuerza puede superar significativamente los límites normales. Márgenes. Miró directamente a Drovak, quien observaba desde su cama médica. Un dispositivo alrededor de su garganta lo ayudaba a respirar. Contra lo que lucharon hoy no fue solo contra el cadete Chen. Lucharon contra millones de años de evolución diseñados específicamente para la supervivencia contra adversidades abrumadoras. Atacaron a un depredador persistente, un solucionador de problemas que usa herramientas, una criatura cuyos ancestros cazaban animales 10 veces más grandes usando solo resistencia e inteligencia. Ordenó y dio un paso al frente. La academia implementará nuevos protocolos de inmediato. Todos los cadetes deberán tomar cursos de xenobiología con énfasis en la evaluación de la capacidad de las especies. Habrá capacitación obligatoria en sensibilidad cultural. Y habrá graves consecuencias que podrían poner fin a su carrera para cualquiera que inicie violencia contra otro cadete. Hizo una pausa brusca. El cadete Chen ha sido absuelto de todos los cargos. Defensa propia, fuerza justificada, respuesta proporcional. La decisión de la Junta de Revisión fue unánime. Miró a los vexoranos heridos. Todos están en libertad condicional académica. Un incidente más y serán expulsados. Drovak intentó hablar, pero su garganta dañada solo produjo un «guárdatelo», dijo Sex con frialdad. Te peleaste con un humano y perdiste. Agradece estar vivo.
Su especie ha estado luchando por sobrevivir desde antes de que tu civilización descubriera el fuego. Nunca tuviste una oportunidad. La reunión terminó. Los funcionarios se fueron. El personal médico regresó con sus pacientes. Me quedé allí, con los 4 brazos colgando inútilmente a los costados. Mi visión del mundo completamente destrozada. Todo lo que creía saber sobre los humanos estaba equivocado. Todo. Han pasado 3 semanas desde el incidente y la academia no ha dejado de hablar de ello. La grabación, porque, por supuesto, había imágenes de los sistemas de seguridad del aula, ha sido clasificada por la administración. Pero demasiado tarde. Las copias circularon por la red estudiantil en cuestión de horas. La he visto 17 veces y cada vez que la veo revela algo nuevo. Un sutil cambio de peso, un ángulo calculado, un momento en el que ya claramente decidió no herir permanentemente a alguien cuando fácilmente podría haberlo hecho. Esa última parte me aterroriza más que la violencia en sí. Los humanos, los 47 actualmente enrolados en las milicias de la Federación en toda la galaxia, se han convertido en un fenómeno donde antes eran curiosidades, rarezas, los recién llegados que apenas calificaron para ser miembros. Ahora son observados, estudiados y evaluados con nuevos ojos. El personal de mando revisa discretamente la doctrina de combate. Si un cadete humano, sin siquiera estar completamente entrenado, ni siquiera considerado excepcional según los estándares de su propia especie, puede abatir a 10 guerreros vexorianos en menos de un minuto, ¿qué significa eso para el potencial militar humano? ¿Qué sucede cuando miles de ellos completan el entrenamiento? Millones. La embajada vexoriana presentó una queja formal. No llegó a ninguna parte. Las pruebas eran demasiado claras, la provocación demasiado obvia. Y, francamente, creo que el Consejo de la Federación está más interesado en estudiar el resultado que en castigarlo. Veo a Jack por el campus ahora. Recorre los mismos senderos, asiste a las mismas clases, come en la misma cafetería. Asiente cortésmente cuando lo miramos a los ojos, ofrece pequeñas sonrisas a otros estudiantes, ayuda a los de cursos inferiores con sus tareas. Todos le dan espacio ahora, no un espacio hostil, no la exclusión que enfrentaba antes, sino una distancia respetuosa, la que se le da a algo peligroso que ha elegido por ahora ser pacífico. Los vacorianos, quienes lucharon contra él, se han retirado en su mayoría de la academia. Vac se fue hace 2 semanas. Su garganta sanó, pero su orgullo aparentemente irreparable. Saxora y otros 3 fueron transferidos a diferentes instituciones. Solo quedó Borgat, y se ha convertido en algo inesperado. Él y Jack ahora son amigos. Los vi ayer en la biblioteca estudiando juntos para nuestro examen de táctica. Borgat se reía de algo que Jack dijo, completamente tranquilo, y Jack esbozaba una especie de diagrama de estrategia con la competencia informal que parece definir todo lo que hace. Me hizo pensar en el miedo y el respeto, en cómo la línea entre ellos es más delgada de lo que creemos. La Federación existe desde hace 2000 ciclos. Tenemos especies miembros de todos los rincones del espacio explorado. Tenemos inteligencias de nubes de gas, minas colmena, entidades cristalinas basadas en silicio y todo lo demás. Nos enorgullecemos de la diversidad, la inclusión, la cooperación pacífica de formas de vida tremendamente diferentes. Pero los humanos nos están obligando a enfrentar algo incómodo. Hemos sido pacíficos durante tanto tiempo que olvidamos cómo es el peligro. Tenemos especies que evolucionaron como herbívoras, se alimentan por filtración, se alimentan de carroña. Incluso nuestras culturas guerreras, como los vacorianos, evolucionaron en mundos donde eran la cúspide, la cima de sus cadenas alimentarias dominantes desde que su especie adquirió sensibilidad. Los humanos evolucionaron mientras algo intentaba activamente devorarlos, mientras las enfermedades diezmaban sus poblaciones, mientras su propio planeta les lanzaba huracanes, terremotos, volcanes y eras glaciales en sucesión aleatoria. Aprendieron a fabricar herramientas porque tenían que hacerlo. Aprendieron a cooperar porque tenían que hacerlo. Aprendieron a luchar, a resistir, a adaptarse porque la alternativa era la extinción. Y luego, tras millones de ciclos en ese crisol, aplicaron esas habilidades de supervivencia entre sí. Los humanos han luchado contra otros humanos durante toda su historia registrada. Guerra tras guerra, conflicto tras conflicto,
Siglo tras siglo de competencia, violencia e innovación impulsadas por la necesidad de superar a otros humanos. Para cuando desarrollaron los vuelos espaciales, habían refinado la guerra hasta convertirla en una forma de arte. La profesora les dio una conferencia la semana pasada, abierta a todos los estudiantes. El auditorio estaba abarrotado. Habló sobre la historia de la humanidad, sobre las guerras mundiales que mataron a millones, sobre su frío, guerra donde construyeron suficientes armas para destruir su propio planeta docenas de veces y de alguna manera lograron no usarlas. Sobre cómo pasaron de dividir el átomo a caminar, sobre su luna en menos de una generación. Los humanos no son la especie más fuerte, dijo. No son los más inteligentes, ni los más longevos, ni los más avanzados tecnológicamente, pero tienen algo que podría ser más valioso que cualquiera de esos rasgos. Tienen adaptabilidad. Tienen determinación. Tienen la capacidad de enfrentar obstáculos imposibles y encontrar la manera de salir adelante. Hizo una pausa, mirándonos a todos. La pregunta que la Federación debe responder es si los queremos como aliados o adversarios. Porque no se equivoquen, la humanidad seguirá creciendo, expandiéndose, superando los límites. Son demasiado inquietos, demasiado curiosos, demasiado motivados para hacer otra cosa. Pienso mucho en eso ahora. Pienso en Jack Chen, que podría haber matado a 10 cadetes y decidió no hacerlo, que podría haber intensificado la situación, podría haber guardado rencor, podría haber usado su nueva reputación para intimidar y dominar. En cambio, va a clase, estudia, hace amigos, actúa como un cadete normal que solo quiere servir. Sospecho que eso es lo que asusta a los líderes de la Federación. No la violencia de la que son capaces los humanos, sino la moderación que eligen ejercer, el control, la decisión calculada de ser civilizados a pesar de tener todas las herramientas necesarias para el salvajismo. Pasamos tanto tiempo asumiendo que los humanos eran débiles. Ahora estamos aprendiendo que simplemente son pacientes y, sinceramente, no puedo decidir si eso me hace sentir más seguro o más aterrorizado. Pero sé una cosa con absoluta certeza. Estoy muy contento de que estén de nuestro lado. Por ahora, este incidente enseñó a la Federación una lección que la evolución nunca olvida. La supervivencia no se trata de tamaño o fuerza, sino de adaptabilidad, disciplina y moderación. Los humanos no dominaron su mundo porque fueran los más fuertes, sino porque aprendieron cuándo luchar, cómo resistir y cuándo.